si se pone a leer la Biblia de vez en cuando, va a encontrar muchos relatos con personajes. Agarra la Biblia de vez en cuando y va a encontrar que hay muchos personajes bíblicos que están puestos a propósito, no es que los pusieron por casualidad, pero va a encontrar muchos personajes que tenían ciertas actitudes con Dios. Usted va a encontrar, si busca va a encontrar. Entonces usted va a encontrar que depende de la actitud que usted tenga, porque la que tuvieron ellos con Dios, les puede traer a veces bendición o maldición. Tenemos que repetir antes que se hagan todos por afuera. Las actitudes del ser humano, cuando ella conoce, ¿no? Cuando no puede, ella sabe que ella no tiene. Las actitudes que vos podés tener con Dios pueden ser para bendición o maldición. Entonces usted va a encontrar muchas de los personajes lograron cosas, lograron metas. Usted va a hablar de muchos siervos y va a encontrar que muchos pudieron lograr metas, otros quedaron en el camino, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que todavía hay un montón de gente como nosotros que estamos buscando entrar dentro de la voluntad de Dios. Así que uno de los personajes bíblicos que vamos a hablar hoy tiene que ver con Moisés. Lo que pasa es que a veces nosotros, al tener con Dios una relación, lo que tratamos de encontrar es una bendición. Casi todo lo que nos acercamos a Dios queremos que Dios nos bendiga. Es muy raro que la gente venga a la iglesia, no, mandame a cualquier lado ahí con los musulmanes que yo te sirvo, no pasa nada, no mande nada. Siempre uno trata de que Dios le dé alguna bendición tanto a los hijos como a nosotros y a nuestros seres queridos. Entramos en una parte donde tenemos un interés que es que nos bendiga, pero para que Dios haga lo que está prometido o lo que Él habló, hay cláusulas que usted tiene que aprender a conocerlas, porque no es todo como se decía. Cuando yo empecé en la iglesia decía, no, vos repetieron muchas veces que Dios te lo va a dar. Incluso te querían hacer hablar en lengua, no, repetí mucho gloria, 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 y todas cosas así, como decir, claro, así está el cristianismo. Entonces una de las cosas que usted va a entender, se acuerda cuando hacemos los estudios bíblicos, de hermenéutica, los de teología, siempre a las personas que están en la iglesia se les trata de enseñar que tienen que aprender a entrar en la voluntad de Dios para que las cosas de Dios funcionen. No es que vengo a la iglesia y las cosas de Dios funcionan porque sí. Entro a la iglesia y en la iglesia te entrenan, o te enseñan, o te comparten, de que vos para que recibir todas las bendiciones que Dios tiene para vos tenés que estar dentro de la voluntad de Dios. Ya la voluntad tuya la conocés, todos la conocemos. Pero ¿qué pasa con las cláusulas que tiene esta palabra? Obediencia. Es la palabra que uno tiene que entender cuando yo quiero entrar a la voluntad de Dios. No puedo entrar dentro de la voluntad de Dios y las bendiciones si yo no soy obediente. Le voy a repetir. Si yo soy una persona que no estoy delante de Dios como una persona obediente, no puedo llegar a recibir las bendiciones. Pues yo diezmo, yo ofrendo, yo no falto. Bueno, eso es parte de lo que la persona quiere hacer con Dios, pero solamente con eso usted no va a poder entrar dentro de la voluntad de Dios. Por eso que usted va a ver muchas veces, yo a veces le explico, gente que está un tiempo en esta iglesia, después está en otra iglesia, después a los años vuelve a esta iglesia, y porque nunca encuentra el propósito. Está lleno de esa gente. Entonces una de las cosas que tiene que tener es obediencia. Y la obediencia que uno le tiene que dar a Dios no es por un interés. Yo le obedezco a Dios porque anhelo conocer a Él como mi Dios, como mi Padre, y anhelo conocer la voluntad que Él tiene para mí. Así funciona la persona que quiere seguir a Dios. Entonces, si yo me meto dentro de la voluntad de Dios, de alguna manera me va a llevar al destino que más me conviene. Yo he visto mi vida y visto vida de otras personas que estaban en la iglesia. Algunos entran a la iglesia y vienen bien, y por ahí vuelven. Y después yo estaba en la iglesia pero no funcionó. Bueno, ¿por qué? Porque hubo desobediencia. La obediencia, por ser, va muy de la mano de la voluntad de Dios. Son como dos rieles.
Entonces, yo como cristiano de alguna manera tengo que aprender a sujetar mi carne. Acuérdense que la carne a uno no le gusta obedecer a nadie. Yo con eso, yo cuando tocaba música, me acuerdo que el latiguillo que tenía la música, no, somos gente libre. La sociedad siempre lo dañó. Y con eso te metías a ser músico y cantaba cosas de rebeldía. Bueno, en realidad, el problema que tienen las personas es que no les gusta ser obediente. Bueno, uno se acuerda que ustedes estuvimos hablando de Josué, de Moisés y del pueblo de Israel. Siempre volvemos a veces a esas partes, porque usted va a ver que de alguna manera algunos de esos personajes en la Biblia Dios los premió por su actitud. Por su actitud. Ustedes se acuerdan que hablamos de Josué, que era un tipo que levantaba la mano y se paró el sol. Así que una de las cosas que vemos acerca de Josué y de Moisés es que, por ejemplo, cuando Moisés fue mandado a sacar al pueblo de Israel, primero acuérdense que Moisés se tuvo que escapar de Israel porque él era hebreo y había matado a un egipcio que maltrataba al pueblo, así que lo asesinó, y para que no le den sentencia de muerte, Moisés se las tomó. Ya era el plan de Dios. Así que se fue al desierto, y en el desierto conoció a su mujer, que pertenecía a una tribu, y ahí estuvo otros 40 años más formando su familia. 40 años más, yo estoy, 40 años más. Así que 40 años más los 40 que tenía eran 80, y después de cumplir los 80, Dios le dijo, bueno, ahora tenés que ir a buscar a mi pueblo que está en Egipto. Así que bueno, Moisés obedeció, y si usted empieza a leer los relatos de Moisés, va a encontrar que Moisés era una persona que amaba mucho a Dios y amaba mucho al pueblo de Israel. Miren que los judíos eran bravos, pero era como que se tomó esa carga, incluso intercedía para que Dios no los barra del desierto. Así todo, mucho pueblo de Israel murió en el desierto. Se calculan 3 millones, 2 millones y medio, casi 3, y casi ninguno de esos pudo ver la tierra prometida. Pero una de las cosas que a Moisés le jugó una mala pasada era un poco su carácter. Vamos a leer dos partes donde Moisés se hizo el polenta, ¿sí? Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. El versículo 19. ¿Lo encontró? Dice, vamos a leer un poquito más arriba, el 17, porque viene bajando Moisés. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y dice 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice? Ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó con el fuego y lo molió, hasta que reducirlo a polvo, que lo esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Así que fíjense, una de las primeras cosas que Moisés cometió después de haber conocido a Dios, le agarró un ataque de ira. Así que las tablas todavía estarían calentitas, porque dice que las había hecho Dios con el dedo, y las reventó contra una piedra, las dos tablas que le había dado Dios, que eran los 10 mandamientos. Pues si usted se fija a Josué, fíjese que Josué lo había acompañado. ¿Sabe cuántos días estuvo arriba, en la montaña, Moisés? ¿Se acuerdan? 40 días. ¿Cuánto? 40 días. 40 días y 40 noches. ¿Y Josué dónde estuvo? Esperando. En la mitad, esperándolo, porque era una persona que quería liderar en el tiempo que Dios lo mandara. Entonces Josué fue una persona que se mantenía, como dice, de bajo perfil, pero era un hombre de corazón dispuesto al servicio de Moisés. Ahí mismo,
cerquita, en Números, capítulo 20. Números 20. ¿Lo encontró? Amén. Del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Estamos hablando de Moisés. Miren, los judíos llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y le dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les da. Fíjese que tanto la gente como Moisés habían entrado en un pecado. Moisés era como de tener mucha ira, y el pueblo de Israel era de murmurar constantemente, siempre murmuraba. Entonces parece que la ira de Jehová empezó a moverse, y ahí empezaron a tener unas consecuencias el pueblo de Israel y Moisés. Y ahí en Deuteronomios capítulo 34, Deuteronomios 34, fíjese que usted vuelta al ojo y pasa muchos años. Deuteronomios 34. ¿Qué pasó con Moisés cuando llegaron a la puerta de la tierra prometida? Le dijo el Señor: bueno, te voy a mostrar la tierra. Vamos a leer el versículo 1. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura y la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero ¿qué dice? No pasarás allí. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Si usted se fija, va a encontrar que si bien Moisés había sido llamado y Moisés había tenido muchos encuentros con el Señor, Dios no lo dejó pasar ni entrar a la tierra prometida, porque había cometido unos cuantos errores, y uno de esos, ¿cuál era? Se airó con Dios, o se airó con el pueblo. Entonces, en el Deuteronomio 34:7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron,
ni perdió su vigor. Se entiende que entonces no era que murió por viejito, no murió por viejito, murió porque Dios ya lo había sacado de la parte de su propósito. ¿Qué le quiero decir con esto? Los propósitos de Dios siempre van a funcionar, aunque usted lo siga a Dios o no lo siga. Te puede dar a vos un tiempo para que te establezca en una iglesia, y en ese tiempo capaz que si te dejas someter al Señor, Dios te puede usar en muchas áreas. Pero si vos en un momento desistís, decís, no, esto es una locura, siempre lo mismo, Dios no va a frenar el propósito. Fíjese que hasta el día de hoy la tierra que Dios le prometió la tiene los judíos. Gloria a Jesús. O sea, los propósitos de Dios no se frenan por mis actitudes. Lo que frena a Dios es dejarte seguir haciendo cosas cuando vos te pones en un estado de desobediencia. Fíjese que a Moisés le explicó, le dio las tablas de 10 mandamientos. Las tablas de 10 mandamientos se las dio porque Israel no sabía cómo moverse. Había salido de Egipto y antes de eso no había leyes en tabla, y los mandamientos se los puso para que lo vaya bien. Entonces, la consecuencia que usted encuentra en Moisés de ver la tierra de lejos, a veces, ¿por qué injusto que Dios? Bueno, usted va a encontrar a Sansón, que era un tipo que también dice que bajaba la presencia de Dios, lo tomaba y el tipo rompía todo, perdió la comunión con Dios. Lo va a encontrar también con Saúl, que era un rey que el Señor lo llamó, lo ungieron para que pueda gobernar, el tipo también le faltó a Dios. Y también el profeta Balaam, creo, ¿no? El de la burra, Balaam, sí. También Dios le sacó. Y así te va a encontrar muchos ejemplos de personas que venían bien. Y por a veces darle la cara, o darle vuelta la cara a Dios, el propósito no llegó a su final. Así que los propósitos de Dios siempre de alguna manera se van a cumplir. Amén. Y siempre van a llegar a lo que Él dijo. Usted mira a la gente, por ejemplo, cuando se le predica acerca de las cosas que vienen sobre la tierra o sobre el mundo, mucha gente no cree. ¿Sabe eso? Porque el tiempo acá que va a venir un cambio en el mundo, y usted se fija, está pasando. Hay todo un revuelo ahí entre las naciones que todavía no ha explotado porque Dios ha puesto como una especie de freno. Vamos a... Bueno, no lo vamos a leer, pero por ejemplo, usted dice, bueno, usted en la iglesia, y bueno, esta gente sí, algo hizo, los apóstoles predicaron, Jesús predicó, pero yo no sé si realmente esto es así. Bueno, si usted es cristiano y lee la Biblia, tiene que leer lo que dice la Biblia. Si a usted le gusta el Buda, bueno, va a tener lo que dice el libro de los Raja Yoga. Pero si usted es cristiano va a encontrar, por ejemplo, una de las citas que da el número 23, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y dijo, y no hará, y habló, y no ejecutará. Así que si usted se fija, no sé cómo será su vida con Dios. Las iglesias son para que la persona en un momento se avive y se asocie a Dios. Pero si usted no es una persona que tiene búsqueda de Dios, mire, usted habla, cuando hablamos de Moisés, Moisés, pero Moisés había ayunado 40 días antes de entrar a trabajar con el pueblo, y después ayunó 40 días más para sacar el pueblo del desierto. Entonces, la única manera que el ser humano tenga conexiones con Dios es cuando tiene una búsqueda de Dios. No es que paso por las iglesias, me pegan una horadita y ya no vengo más, y después vuelvo a lo... No. La iglesia es un lugar donde las almas son sanadas para que entiendan que Dios existe. Una parte de eso. Y la otra después le corresponde a vos. Vos tenés que esforzarte por tener una relación con Dios. Amén. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar, porque a uno no le gusta mucho las cosas que no se ven. Siempre le gustan las cosas que ves, pero cuando se trata de Dios, empieza a dudar. Entonces, bíblicamente tiene muchos textos. Podemos buscar en Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Así que toda persona que es llamada en una iglesia o en un ministerio para trabajar, uno a veces como humano tiene mucha fantasía en la cabeza. Yo quiero ser como Anaconda, quiero ser como Maniquí.
¿viste? Se te viene mucha... Pero Dios es el que te va a ordenar. Pero volvemos de vuelta al principio. Para que Dios me meta dentro de su sistema, tengo que ser obediente. Y a nosotros los humanos les cuesta mucho obedecer a Dios. Le obedece al patrón porque lo ven, obedecer, no sé, a algunos maridos a la mujer porque la ven, pero a veces a Dios como no lo obedece, bueno, con tal misericordia de Él lo va a ayudar. Entonces se van de a poco a dar cuenta de que la iglesia está llena de gente sin propósito. Fueron llamados, pero no hay milagros, fueron llamados, pero no hay sanidades, y ni siquiera a veces hay salvación. Se ha hecho un cristianismo muy diluido, que, bueno, el otro día justo abro el Facebook y me encuentro, no voy a decir de qué iglesia ni qué hermana es, pero es una iglesia, una hermana que canta en una iglesia, ministrando, y estaba cantando en una plaza acá, una canción de Fito Páez, hablando, bueno, saben, los que ya conocen Fito Páez saben que se dedica a Fito Páez. Entonces, ¿cómo puede ser que se comparta su cabeza así? Cantando adoración y después hablando, cantando a la sostanila, todas esas cosas. Bueno, así es el cristianismo. Si hay que leer Romanos 8:28, y terminamos acá para no poner más nerviosos. Romanos 8 está ahí, yo lo tengo, pero si quiero leer, lo tengo. Romanos 8:28. ¿Lo quiere leer o lo leo yo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este texto está hablando de todos nosotros. A veces en la iglesia te enseñan que el humano está hecho de cuerpo, espíritu y alma. O sea, es uno, pero tiene tres, tiene su espíritu que tiene un alma. Cuando dice que los predestinó, significa que a mí me conoció antes de venir a la tierra. Su espíritu sabe quién era, me mandó en este cuerpo para que yo tenga un propósito sobre la tierra y vaya a saber cuál fue a cada uno de ustedes, pero siempre tiene un propósito con los humanos. Entonces, si usted quiere entrar dentro del propósito de Dios, muchas de las cosas de su vida que están mal se van a arreglar. Por eso que existen los milagros, existen los dones sobrenaturales de Dios y mucha manifestación para que el humano entienda que Dios es real. Así que yo le invito a que este 2026 trate de tener una búsqueda en ayuno, ahora que estamos en temporada, los que quieren ayunar, y en algún momento usted va a ver que su vida va a empezar a tener una inclinación a la búsqueda de Dios y al llamado. A veces uno está esperando acá, cuando Dios te llama a hacer un trabajo, uno puede quedar con el brazo cruzado, bueno, en algún momento, no lo va a ver nunca. Tenés que moverte vos y Dios te va a poner en lugares para usarte. Y siempre que Dios te usa en algo, dice la Biblia que Dios no se queda con nada de nadie. También con el llamado viene la bendición. O sea, no falta que andes pidiendo plata. Bueno, Dios me mandó a predicar con el África, tenés que andar ¿cómo eso por ahí? Bueno, Dios sabrá. De alguna manera te va a proveer. Así que bueno, vamos a orar y la hermana Victoria va a cantar la misma canción. El hermano Roberto va a pasar, el que quiere ofrendar, que ofrende. Puede pasar, Roberto.